el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y el día de hoy está con nosotros un verdadero invitado de superlujo. Nos acompaña uno de los árbitros más representativos de la era reciente y no exagero y no es porque esté aquí con nosotros, me refiero nada más y nada menos que el gran Gilberto Alcalá, al cual le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Gilberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, hola, qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la presentación. Les agradezco muchísimo, Juan, a Fer, y gracias por la invitación a Pamboleros, con gusto. Y bueno, ya platicaremos todo lo que me pregunten. Y les digo siempre que soy dueño de mis palabras, no de la verdad. Así es que será lo que yo piense, crea y decida. Claro que sí. Fernando Rodríguez, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Por supuesto, saludar a Gilberto Alcalá, que es un gustazo que esté aquí con nosotros para compartir, por supuesto, y pues hablar, ¿no? Un poco de lo que no, de lo que más nos gusta. De acuerdo. Y bueno, pues me gustaría arrancar con Gilberto haciéndole una pregunta de cajón de evidentemente, pues sus años cuando fue árbitro profesional y va ligada justamente a esta profesión. Gilberto, ¿a ti qué te motivó para ser árbitro profesional? Porque mira lo que son las cosas, personalmente se me hace una profesión que en muchas ocasiones suele ser un tanto ingrata. Vaya, cuando pierdes es que fue culpa del árbitro, cuando ganas fue a pesar del árbitro. Realmente pocos te reconocen, ganen o pierdan, tú eres el culpable de todo y a pesar de ello, tú fuiste uno de esos valientes, porque me atrevo a decirlo, ¿no? Hay que ser un valiente para pararse en una cancha de fútbol con tanta gente en contra y te animaste a ser árbitro profesional. ¿Qué te motivó, Gilberto? Bueno, creo que la pregunta es bastante interesante. Lo que pasa es que todo eso que dijiste al último, todo lo que nos pasó después, yo no sabía que tenía que ser vapuleado, gritado, mentado, todo ese tema dentro de un partido. Quién sabe si me hubiera animado a ser árbitro, ¿no? Pero no, la verdad que este sentimiento por el arbitraje viene de un hermano mío, Alfonso Alcalá, el doctor, que también fue asistente internacional muchos años conmigo. De hecho, representamos varias veces al arbitraje mexicano en algunas partes del mundo en algunos torneos importantes. Y fíjate que yo jugué fútbol en tercera división, estuve yo esa parte, y cuando salgo de esa temporada, viene una invitación de parte de mi hermano, que tenía a su cargo una liga de fútbol, Ricardo Calderón, aquí en Cuernavaca. Entonces era ponis y mascotas, ¿no? Y no era el problema de los ponis y las mascotas, eran los papás que estaban afuera, que se sienten que tienen a Messi y a Cristiano como jugadores, y entonces vienen los reclamos. Pero cuando arbitré la primera vez que tuve la fortuna de que mi hermano me prestaba uniforme, tenía yo las reglas de juego, o sea, empecé yo con el pie derecho, se puede decir, junto con Bernardo Ortega, que también le mando un abrazo, a Rosalío Gama, que ellos tres eran árbitros profesionales. Y entonces cuando empiezas y diriges por primera vez, eso se te mete en el tuétano, ¿no? Eso viene como los toreros también, son profesiones que tienes que sentirla y que tienes que gustarte, porque bien lo dices tú, no, somos como el cohetero, nunca quedamos bien, ¿no? Si gana porque gana a pesar del árbitro, si pierde porque el árbitro. Ya hemos visto ahora quejarse a muchos equipos, incluyendo la selección, que perdieron que porque el árbitro, y si pierde el Pumas con América porque el árbitro, y cuando han hecho trabajos exquisitos y nunca nos damos cuenta. Pero esa parte del árbitro cuando está en el terreno de juego, teniendo el silbato, las tarjetas y dando su verdad en cada acción, en cada jugada, eso es lo que te deja a ti contento, tranquilo y satisfecho. Después, el error es condición humana, no es condición arbitral. De acuerdo, de acuerdo. Déjenme saludar también ahora al buen Iván Ruiz que se une a la transmisión. Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Juanito Fer? Y por supuesto a Gilberto, que, bueno, yo creo que en mi juventud creo que fue el que más vi arbitrar, prácticamente en la parte de los 90 y los 2000 que ¿Qué pasó, con Iván? estos, con esos, para que ya estoy aquí desnudando ¿cómo se No, llama? Mi edad, pero no pasa no, nada, no pasa la mía, ya me dijiste viejito, cabrón, no jodas. pero sobre Que todo, cuando estabas joven veías arbitrar, estás malo. sobre todo la parte de los clásicos, ¿no? Yo me acuerdo muy Sí. bien de Gilberto en la historia de los clásicos, quizá le tocó de los más pasionales, de los que de las, sobre todo los pasionales de los 90 y los 2000, no sé si ahora sean tan pasionales, pero Gilberto sí estuvo dentro de esas grandes donde estaba Cuauhtémoc, donde estaba el Bofo Bautista, Sí. y la verdad, la pregunta que le quisiera hacer a Gilberto es,
a pesar de todo, ¿cómo es el manejo de estas grandes estrellas que luego están dentro de la cancha? ¿Cómo poder soportar a veces a estas figuras que sin duda están todo el tiempo molestando atrás en el oído, que les molesta siempre las decisiones, que están con esas actitudes, enardeciendo a la audiencia y al público que está ahí en el estadio? Qué extraordinaria pregunta, creo que es la primera vez que me la hacen. No, yo creo que no, pero esa pregunta de saber cómo tratar a una estrella, porque hoy las estrellas son rockstar, hoy los jugadores son rockstar. En aquella época también, ¿no? Aunque hoy no hay tanto, pero hay de figuras a figuras y de estrellas a estrellas. Mencionaste a los que mencionaste, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, a Toño Mohamed, a Miguel Herrera, que eran jugadores muy buenos, pero con un temperamento muy especial. Y había jugadores como Claudio Suárez, ¿no? Que eran extraordinarios, que eran jugadores, Jorge Campos, Ramírez Pelas, que eran grandes futbolistas, pero que no eran tan explosivos a la hora de reclamar, a la hora de jugar, ¿no? Creo que hay un balance, porque son su forma de ser, es su característica, es su temperamento, esa es la palabra. Ese es el temperamento que hay jugadores que tienen eso, ¿no? Lo decías de Cuauhtémoc y compañía, ¿no? Cómo tratar a esos jugadores exactamente igual que a todos, pero con más inteligencia, ¿no? O sea, no te vas a pelear con una figura, con un referente, con un ícono de tal o cual equipo, no, pero también le tienes que aplicar el reglamento tal cual se lo aplicas a cualquiera, porque cuando ellos se dan cuenta de que, yo te voy a decir, en una final, gran final, Pumas Chivas, en el Estadio Ciudad Universitaria, cuando se fueron a penales y todo eso, los dos íconos de los dos equipos, de Pumas, era el Kikín Fonseca, y de Chivas era Osvaldo Sánchez. ¿Sabes a quién amonesté? Al Kikín y a Osvaldo. Los dos salieron amonestados en ese partido y se pusieron todo el mundo a jugar. O sea, el árbitro, no, y lo hemos visto durante la trayectoria de la vida arbitral. En México tenemos árbitros que expulsaron a Zinedine Zidane, expulsaron a Maradona, o sea, no, a Ronaldinho, Arturo, Felipe, Mario Rubio, a Maradona, o sea, todos esas grandes figuras, no tiene por qué ser diferente. Sí, el trato, a lo mejor, ¿no? Pero las grandes figuras que se están dando cuenta que el árbitro está teniendo credibilidad a la hora de sancionar las faltas, difícilmente te protestan, incluyendo los de mucho temperamento, ¿no? Claro, los de temperamento, la chispa se rompe mucho más rápido, pero cuando ellos se están dando cuenta que tú tienes un arbitraje correcto, que lo mismo sancionas una falta de este lado que del otro, las decisiones son similares, a conductas iguales, entonces tienes que saber que son grandes figuras, pero tampoco te tienes que dejar sobajar. El árbitro debe de ser y debe de tener siempre personalidad para poder llevar ese partido. El árbitro debe de ser autoridad, nunca autoritario. Cuando los jugadores se dan cuenta que el árbitro es autoridad y no autoritario, normalmente todo el mundo se pone a jugar. Oye, Gilberto, ¿Cuauhtémoc era difícil de arbitrar? Mira, él era así como lo viste o lo vieron ustedes, así de difícil era para nosotros, ¿no? Cuauhtémoc Blanco era un hombre muy temperamental, muy difícil en la cancha, pero también era un virtuoso del balón, ¿no? Tenía esa capacidad de hacer, y bueno, después tuvo episodios muy difíciles, muy complicados, de pleitos, de que se hincaba y hacía como que hacía pipí, y luego o sea, todo ese tipo, porque era su personalidad, era su ADN, ¿no? Pero no le vamos a quitar todas las cualidades que tenía dentro. Pero te sigo diciendo, yo, una de las grandes anécdotas que tengo, de verdad, es con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Después yo tuve la fortuna de que me invitara a trabajar aquí cuando fue gobernador, yo fui secretario de Desarrollo Social, cosa que le agradezco muchísimo, conocí mi estado, eso siempre hay que ser agradecidos. Es de bien nacido ser agradecidos y lo estoy con él, ¿no? Pero la cancha sí era muy, muy complicada y tengo una de las mejores anécdotas de mi vida, la tengo con él. Bueno, Fer. Y justo, Gil, ahorita que mencionas, ¿no? Del tema de que pues el árbitro tiene que ser autoridad y no tiene que ser autoritario y todo este proceso. Autoridad sí, autoritario no. Y todo este proceso pues que lleva, ¿no? La experiencia de partidos. ¿Cómo fueron tus primeros partidos ya pitando en primera división, ¿no?
ya venías de abajo, ya tenías experiencia como pues arbitrando, pero ya en primera división, ¿cómo fueron esos partidos? ¿Qué te dijeron tus compañeros o en ese momento quien dirigía el arbitraje? Sí, mira, para mí fue al principio, te lo tengo que decir y lo he comentado, no fue tan fácil porque en aquella época yo debuté en 1991, un 4 de octubre en el Estadio Azteca, ya había debutado en torneo de Copa en Ciudad Universitaria, un Pumas Puebla. Yo debuté en el Estadio Azteca el 4 de octubre en un partido de Caxa Toluca. Y en esa época había árbitros de mucho carácter, ¿no? Muy duros, muy fuertes, desde Bonifacio Núñez, García y Ochoa, estaba ahí Arturo Bricio, estaba Alfredo Gasso, o sea, eran árbitros ya, Maximiliano Couret, estaba Marco Miranda, había árbitros de mucho carácter, ¿no? Que eran muy rígidos, y yo empecé con la forma de ser mía, con la educación que tengo yo, con mi ADN. Pues a mí en la regla de juego nunca me dijo que yo tenía que ser enemigo de los futbolistas, tampoco me dijo que tengo que ser amigo, pero pues esa es una forma de arbitrar con la formación que tenía yo de don José Luis Alcalá Telles, mi padre, ¿no? Yo tengo que ser autoridad, nunca autoritario. Me decía don Gilberto Alcalá Telles, mi tío, del cual llevo su nombre: hijo, cuando estés arbitrando debes ser enérgicamente amable o amablemente enérgico. Esa parte siempre se me quedó toda mi vida. Ellos fueron artífices, tanto don José Luis Alcalá Telles como don Gilberto Alcalá Telles y otro gran hombre, don Francisco Alcalá Telles, que los tres estaban siempre atentos a lo que yo decía, y cuando me veían y me hablaban, esa era la parte de la educación. Y en la cancha, pues era parte muy esencial para mí, y yo tuve muchos problemas y muchos regaños, a mí con Bonifacio, lo digo con mucho cariño, porque ellos tenían otro tipo de arbitraje, ¿no? Yo los levantaba, yo les daba el balón, yo los apapachaba, y me decían: no, espérate, cabrón, así no es, ¿no? Tú tienes que ser, pues sí, autoridad, ¿no? Autoritario. De todos modos, si yo les daba el balón, los saludaba, los levantaba, de todos modos, lo que yo sancionaba se tenía que marcar, ¿no? O sea, no había ningún problema. Pero creo que a final de cuentas, uno como árbitro va generando su carrera arbitral, y sí, tuve muchos problemas. Yo te voy a decir una cosa: cuando yo dirigí mi primer clásico, yo tenía 1 año y medio en primera división, y fue muy difícil, ¿no? Yo era mundialmente desconocido, empezaba yo en mi carrera, ya después dirigí y soy el que más clásicos ha dirigido, pero eso cuesta trabajo, ¿no? Yo siempre digo en las entrevistas y esto, que lo más difícil para el árbitro, y creo que en general, para la vida en general, lo más difícil es tener credibilidad. Esa palabra, credibilidad, en el árbitro, que te da la credibilidad en el acierto, pero también en el error. Porque si tienes credibilidad, cuando tienes un error arbitral, los jugadores no están pensando: lo hizo de mala fe. No, lo hizo porque se equivocó, porque tuvo un error, porque es un ser humano. ¿Sí me explico? Eso es tener credibilidad en el error y en el acierto, en todo en la vida. Oye, Gilberto, justamente también me gustaría preguntarte algo que viene ya diciéndose desde hace muchos años, no es algo reciente. ¿En verdad crees tú que pesan las playeras dentro del terreno de juego al momento de arbitrar? Porque muchas veces siempre se viene diciendo este discurso, es que se protege a los equipos grandes, al América, a las Chivas, al Cruz Azul, o sea, y evidentemente vienen los reclamos de equipos que quizás no sean tan populares como tal, ¿no? Mazatlán, Juárez, Querétaro, o sea, ¿realmente pesan las playeras al momento de arbitrar, Gilberto? Mira, te voy a decir una cosa: cuando alguien va a la universidad y estudia arquitectura, los maestros que le están dando clases a los 25 alumnos, o a los 15, o a los 28, a los que sean, a todos les dan exactamente las mismas indicaciones y la misma teoría o la misma práctica. Es exactamente lo que pasa en el arbitraje. Habemos 20, 18, 30 árbitros y recibimos la mismita indicación, la mismita instrucción, el mismo aprendizaje. Hay quienes tienen la posibilidad, como los arquitectos, los ingenieros, los doctores, de asimilar y captar mucho más de lo que dijo el profesor. Aquí pasa exactamente lo mismo. No todos los ingenieros que les dio clases Vázquez Raña, o no me acuerdo cómo se llama el otro, el que hizo aprendieron lo mismo y fueron igual de fregones. No, hay diferentes capacidades. Y lo mismo pasa en el arbitraje. Si tú me dices y me estás preguntando si las playeras pesan, pues claro que pesan.
pero no para todos. Va a ser mejor árbitro aquel, y te di la lista de quiénes árbitros mexicanos están expulsados: a Zinedine Zidane, a Ronaldinho, a Maradona, a Echeverri, y han sido árbitros mexicanos. Claro, hay árbitros, como pasa ahorita en la selección, y mira qué fresco está este tema de la selección. Tú viste el partido de Colombia. Hay jugadores que les pesó la playera y que se les movieron las piernitas. Toda la vida ha existido. Bueno, pues los árbitros siguen siendo humanos. No es porque pesen las playeras, es porque el árbitro que está con el silbato y las tarjetas no tiene la personalidad para solventar una América Chivas, una gran final, un Cruz Azul Guadalajara, un Pumas Chivas, un Tigres Monterrey, un Atlas Chivas. ¿Sí me explico? Sí. Pero no es que pesen las playeras, es que el árbitro no tiene la jerarquía, la personalidad para poder arbitrar ese tipo de partidos. Yo siempre lo he dicho, lo más fácil, te acabo de poner el ejemplo, Pumas Chivas en la final, amonesté a Osvaldo y amonesté al Kikín. En una final, Toluca Atlas, hace mucho, ¿sabes a quién expulsé? A la Volpe, que era imposible expulsar a la Volpe. Yo en una final agarré usted fuera. No tiene por qué pesarte. Si alguien comete una infracción de cualquier equipo, del América, del Guadalajara, del Monterrey, de Veracruz, de Alemania, de Brasil, de Inglaterra, de Argentina, y cometen la infracción, ¿de quién es el error? ¿Del jugador o del árbitro? Del jugador. Del jugador. ¿Y por qué lo tiene que asumir el árbitro como error? ¡No! Maradona se equivocó en el 82, metió una patadota a Mario Rubio y llegó, le echó. Zinedine Zidane en el 2002 metió una patada, llegó Arturo Bricio y le echó. En el 98, perdón. No, si se equivocó con los jugadores, pues que lo paguen los jugadores. Y el árbitro que tenga esa personalidad para poder sancionar una infracción de tarjeta roja para Juan, para Pedro, para la América, para las Chivas, Cruz Azul, Atlante, Veracruz, León, Irapuato, el que sea, ese va a ser mejor árbitro. No pesan las playeras. Hay árbitros que no se animan o que no tienen la personalidad o las amígdalas, como decía aquel, para poder sacar una tarjeta o marcar un penal o marcar lo que tengas que marcar. Estás para sancionar. Los que se equivocan son los jugadores. Nunca has visto a un árbitro que empiece el partido y que dé el silbatazo, que pare el partido y que vaya expulse a uno, salvo que le miente la madre. Nunca. Después, las tarjetas no las saca el árbitro, las tarjetas se las gana el jugador. Te puedes equivocar, porque el error es condición humana, no es condición arbitral. De acuerdo, Iván. Yo siempre les hago, ya hemos tenido varias series de entrevistas con exárbitros y siempre les hago esta pregunta. Generalmente en la construcción de los programas televisivos que se hacen con comentaristas, con analistas, hasta con exárbitros, generalmente siempre se hacen las discusiones sobre las reglas y sobre las nuevas formas de arbitraje. Y yo siempre pregunto, ¿sería correcto, sobre todo como parte de la federación, porque generalmente siempre se hacen cambios a las reglas del juego? Entonces, un criterio no es el mismo hace una temporada, hace 2, hace 10, que lo que tenemos ahorita. ¿No sería más fácil para la federación? Los aficionados al fútbol, el 95% de los aficionados tienen colores favoritos, los árbitros no. Si yo les doy al aficionado tal o cual, porque, y tú lo ves, hace poquito sucedió en un partido de Pumas América, el árbitro César Ramos hizo un trabajo de verdad muy bueno, y salió la gente de Pumas a decir que el arbitraje había perjudicado al equipo. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. ¿Sí? O sea, aunque les des toda la guía que tú, si los mismos árbitros hoy día, que es el peor momento del arbitraje de toda la historia, les das las indicaciones, como lo decía hace rato, les das las mismas indicaciones a todos los árbitros por igual, todos están escuchando lo mismo, pero no todos están captando lo mismo, ni todos están entendiendo, todos reciben la misma indicación del instructor, pero unos están con el celular, otros están pensando en sus problemas, otros no les vale una gorra. Yo les decía siempre cuando estaba ahí, vengan a aprender, no vengan a cumplir, son dos cosas diferentes. Cuando yo voy a un entrenamiento y voy a una charla técnica, si vienes a cumplir está todo dar, pero si vienes a aprender está mucho mejor, ¿no? ¿Sí me explico esa diferencia? Las charlas, está todo el mundo con todo el mundo está haciendo otras cosas menos aprendiendo, porque todo el mundo, como generalmente sucede, los árbitros que hoy dirigen, todos se sienten muy chingones, que ya saben todo, que no les va a pasar nada, que ellos lo pueden solucionar. Entonces, si tú le das eso, que la idea no es mala, pero se va a complicar muchísimo. Voy a dar las directrices ahora, yo les voy a decir una cosa, si alguien se interesa
por saber las reglas de juego, que son 17, ahí te metes a FIFA.com, te metes a la página, buscas reglas de juego y ahí están todas las reglas para todo el mundo. Hoy en estos aparatitos, yo estoy en un teléfono ahorita aquí de frente, está todo cucho, pero sirve y aquí yo puedo ver las reglas de juego y aprender más. Yo te digo una cosa, al 95% de la gente que le des un papelito de eso, lo primero que va a hacer es agarrar y romper, porque van a saber y van a decir, yo ya sé todo, a mí que me tienen que enseñar, porque todo el mundo nos creemos muy salsas en todos los aspectos, ¿no? Entonces, es muy buena la idea, es muy buena. A ver, hace poquito, y cada vez que vemos un partido de fútbol, siempre los comentaristas, oye, pero si vino Horacio Elizondo y nos dijo que esto iba a ser penal y falta y eso, llegó el árbitro y sancionó totalmente lo contrario. Porque eso va a suceder siempre. El error es condición humana, no es condición arbitral. Luego, entonces, todo humano que está con el silbato y las tarjetas está propenso a equivocarse y errar. Lo que debemos hacer hoy día en el arbitraje, primero, punto número 1, es cambiar la mentalidad de los árbitros. Segundo, número 2, es poner instructores que sepan lo que es el fútbol mexicano. Tiene 4 o 5 instructores que está ahí enfrente, no sabe lo que es el fútbol mexicano. El fútbol mexicano es muy sui generis, es muy especial. Nadie, ¿tú crees que una gente que viene sabe lo que es un partido de Irapuato-Salamanca, por ponerte un ejemplo? No tiene ni idea lo que es, y es un partido con muy Querétaro-San Luis, todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha dicho. No saben, es como si nosotros vamos a dirigir ahorita a Marruecos, la liga de fútbol, de arbitraje de fútbol. No, porque aunque hay 17 reglas universales, la interpretación y la forma de llevarlas a cabo tienen sus directrices y asegúnes muy especiales. Fer. No, y ahorita es muy interesante lo que comentas, Gil, con esta parte de las directrices y los asegúnes al final de cuentas de cada fútbol, de cada liga, de cada perspectiva y estilo que se tiene. Por ejemplo, o sea, ¿cómo debería, o al menos desde tu perspectiva de tú cómo lo viviste, a la actualidad en donde pues al final de cuentas se han cambiado muchas cosas, se ha integrado este tema de la tecnología, ¿cómo debería de ser el día a día de un árbitro en su preparación? Porque también pues se desconoce, o al menos no se hace tan público ni tan conocido cómo es el día a día, cómo se prepara un árbitro para dirigir un partido, ¿no? ¿Qué es lo que le enseñan o qué es lo que veo, cómo, pues ahora sí que cómo va perfeccionándose o mejorando? Sí, mira, yo te podría hablar de lo que hoy día no sé, eso espero que sea, yo espero que no hayan cambiado tanto, por lo que veo han cambiado muchísimo, que no tienen ni idea ya estando en la cancha, porque es una cosa es saberse las reglas de juego y una cosa saber arbitrar, son dos cosas totalmente diferentes, no Ok. tiene una cosa nada que ver con la otra, porque yo les puedo dar a ustedes las 17 reglas y aprendérselas y hacerles un examen y sacar 10, y no los voy a poner a arbitrar a América Chivas en el Azteca, ¿verdad? No, llegar ahí cuesta experiencia, como ustedes cuando empiezan esto. Yo te voy a hablar, no sé cómo esté ahorita, de una experiencia que tuve rapidito. Cuando recién llegamos con Edgardo Codesal, tuvimos una reunión en el centro de capacitación, todavía en el auditorio. Había alrededor de 50, 60 árbitros entre primera y segunda división, ¿no? Y esa semana, era martes, en esa semana había sucedido un par de acciones, un par de jugadas, un par de eventos muy complicados arbitralmente hablando. Pregunté a los que estaban ahí, eran 55, 50, y pregunté, ¿quién sabe de los problemas los dos grandes errores arbitrales que fue esta semana? De verdad, te lo estoy diciendo de verdad. 2015, 2016. Y pregunté, de 45, 50, árbitros nacionales, internacionales, asistentes, todo. ¿Sabes cuántos sabían de lo que estaba yo hablando? Dos. De los árbitros de elite, de internacional de México, 2 sabían solamente de lo que estaba yo hablando, porque ellos hacen su partido y les vale, porque una cosa es el profesionalismo económico y el profesionalismo de interés en la profesión, son dos cosas diferentes. Ya les pagan como profesionales, sí, pero no se preparan como profesionales. No sé si me explico esa diferencia, ¿no? Sí, sí. Yo hoy lo primero que haría es, a ver, te pones a ver y después que veas tu partido, después saca conclusiones, ya ahora ya podemos ver el video assistant referee. Antes no teníamos la posibilidad, ¿no? Reglamentariamente no se podía, aunque lo podíamos hacer. Pero hoy en el tema de los árbitros, la preparación tiene que ser integral, 24 horas al día, los 365 días al año, tienen que ver. Yo vi el otro día un partido
que era el Argentina contra Palmeiras, el Boca, el River de cuartos de final en la Copa Libertadores, un partidazo arbitralmente hablando, que yo se los pondría a todos los árbitros de aquí que lo vieran una vez y que sacaran sus conclusiones, de verdad, extraordinario. Un chico de apellido Valenzuela, nomás me aprendí, no me acuerdo dónde era, pero era cuarto de final, un partidazo que se echó el chico y me llega, imagínate River, Palmeiras, y perdió River 2-1. Un partidazo de chico Valenzuela, me acordé no sé de dónde era, pero estos chicos ven un partido de esos y le cambian a ver a María Mercedes o la Rosa de Guadalupe, están ocupados en otra cosa. No, el árbitro profesional, cuando haya un partido interesante, claro, si tienen cosas familiares o tienen que ir al doctor o tienen que ir al súper o los llevan los mandilones al mercado, está bien, pero cuando tengan la posibilidad, vean fútbol, vean arbitrajes, vean cómo se conduce. Y te voy a decir otra cosa, nosotros vemos acciones el viernes, porque ahora hay partidos viernes, sábado y domingo, ¿no? Sí. Vemos acciones el viernes y el sábado y se sanciona un penal, una falta, una roja, ¿no? Al siguiente día hay acciones similares y marcan otra cosa. Y el domingo ven y marcan otra cosa. ¿Por qué? Porque no vieron los partidos, porque están, ¿sí me explico? Ese profesionalismo que debe de todos los árbitros de primera división tienen que tener la posibilidad, cuando se preste, de ver sus partidos de todo el campeonato, de todos sus compañeros. Si la señora en la casa no, pues vaya y cómprese otra televisión y déjele la televisión a la señora para que vea a María Mercedes y usted póngase a ver fútbol. Porque ese es su trabajo, esa es su profesión. Hoy no lo hacen, te lo puedo asegurar que no hay un solo árbitro que lo haga. Uno. Porque a mí me tocó, de aquella experiencia, de 40 árbitros, o 50, no me acuerdo, 2 sabían de lo que estaba yo hablando. Muy triste. Acabé yo y recién llegábamos a aquella comisión. Nadie sabía nada. Todo el mundo sabía lo que había pasado con todo la casa de los famosos y la casa de no sé qué. Todo el mundo sabía, pero de fútbol nadie sabía ni más. No, hay que ser profesionales al 100% los 7 días de la semana. Iván. Ahí estoy. Hablando ya sobre la modernidad del arbitraje, pensando en el VAR, ya con tantos años que lo tenemos instaurado, con tantas polémicas que a pesar de todo no han podido erradicar con el VAR, y viendo ahora el Mundial Sub-20 y este nuevo FBS, el Video Support, que para mí, y se los he comentado a mis compañeros, para mí se me hace la mejor idea del mundo, más allá de que crean que viene de otros deportes y lo que sea. ¿Qué idea? La idea la tarjeta de que verde, ¿no? Sí, involucren más al equipo en estas decisiones más que un árbitro externo dando como la señalización. ¿Creen que a pesar de todo el VAR, si ese fuera VAR o sea video support, este tipo de cosas les ayudan para poder perfeccionar la tecnología dentro del arbitraje? Porque al final creo que hemos visto mejor dinámica en el juego con este video support que con el propio VAR, donde se tardan entre 3 y 5 o 7 minutos en las decisiones. Mira, esto de la tarjeta verde, la tarjeta azul, la tarjeta naranja, morada, la tarjeta el color que quieran ponerle. Creo que hace algunos años, cuando empezó en el 2018, en el Mundial de Rusia, que empezó el tema del Video Assistant Referee, que el Video Assistant Referee no era para dirigir y arbitrar los partidos, era un recurso, era una herramienta para los errores obvios, claros y manifiestos. Para eso era el video. Después los árbitros se fueron acomodando en la hamaca y dijeron, no, pues de aquí soy, aquí hay algo, ¿no? Aquí está una herramienta que saca al güey de la barranca. No, no es para eso. Hoy, esta prueba que está haciendo la FIFA en el Mundial Sub-20, Sub-20 allá en Chile, se está viendo la posibilidad que el técnico tenga 2 posibilidades para tarjetas y una de penal y 2 para faltas o rojas o cosas así. Yo en lo particular creo que está mucho mejor que como lo estaban usando. No quiere decir que esté mejor, o sea, hoy sí está mejor por cómo lo estaban usando, porque el error era para el árbitro era el que tendría que saber si se equivocó o no para ir a rectificar o a ratificar una decisión arbitral. Hoy, fíjate, cómo lo estamos haciendo tan mal
en el mundo, que la FIFA dijo, no, si los árbitros no tienen capacidad, bueno, que sean los técnicos y el cuerpo técnico y el auxiliar, y que se den cuenta si se... Eso es, yo lo leo perfectamente así, es por la falta de inteligencia, de capacidad de los árbitros de haber conducido y llevado a buen término un video assistant referee, que era una herramienta extraordinaria. No pudimos los árbitros en el mundo, no pudimos, ni modo. Entonces, ¿a quién le doy la responsabilidad? Al técnico y al auxiliar y al masajista y al doctor, que vean y que ellos decidan si hay error o no. Entonces, ahora quien va a decidir ya no somos los árbitros, van a decidir ellos. Claro, vamos a ir a ver la repetición y vamos a tomar las consecuencias, si eso no falta, si eso no roja, si eso no gol, si eso no fuera de juego, ¿no? Todo lo que se dice. Pero no se pudo en el mundo hacer que los árbitros tuviéramos la capacidad de poder manejar una hermosa herramienta como es el VAR. Ahora, si esto sirve, si esto a la FIFA le convence, ¿no? Creo que lo va por eso lo pusieron en este mundial, para ver si para el mundial del año que entra, se puede llevar a cabo en el mundial de mayores. Oye, Gilberto, de igual manera me gustaría preguntarte algo acerca de tu trayectoria, porque no nada más estuviste activo varios años en el ámbito profesional, ya posteriormente también incursionas en medios, una etapa que me quedó muy marcada y me gustaría preguntarte un poquito acerca de ella. ¿Qué nos podrías contar de lo que fue la receta de Alcalá durante varios años ahí en los programas de TVC? Porque, bueno, sin duda fue algo llamativo y no sé qué recuerdos tengas de esos momentos. No, bueno, la receta de Alcalá, que todavía la veo ahí en YouTube y me da risa, ¿no? Con Gerardo Velázquez de León, que le mandamos un abrazo. No, la verdad que fue una etapa muy hermosa, fue un aprendizaje, yo le decía, una terapia intensiva de medios con Gerardo Velázquez de León, que es un loco del micrófono, me encanta, me llevo muy bien con él, es mi hermano. Y acabo de hablar con él porque vamos a hacer cosas, vienen cosas interesantes, a lo mejor regresa por ahí la receta de Alcalá y vienen cosas muy bonitas. Estamos ahí planeando alguna cosa con Luis Castillo, con Rafa Ocampo y Gerardo Velázquez, pero era muy padre, la verdad, creo que era muy natural todo lo que decíamos y hacíamos. Yo recibí cualquier cantidad de muestras de cariño y de felicitaciones por todo el programa que hacíamos. Era muy difícil, era muy fuerte, porque además éramos televisión de paga, entonces podíamos deshacer lo que queríamos, y gustó muchísimo, ¿no? Esta receta de Alcalá empezó porque algún día, yo cuando empecé ahí, me invitaron a la política, fui diputado, y entonces algún día pues, no podía yo ir porque tenía yo cosas que hacer aquí y eso, y entonces Gerardo se le empezó a decir, no, pues hoy no vino Alcalá porque se quedó en su castillo, en su jacuzzi, con su clamato, ¿no? Y su clamato y su botana, y él seguramente, entonces empezó a hacer así, y entonces la gente se enganchaba, ¿no? Porque este loco de Gerardo, que le mandamos un abrazo, decía cada barbarie cuando es que yo no iba, me hacía pedazos. Y entonces un día empezó a decir la gente, bueno, ¿qué tiene ese clamato? A mí no me gusta el clamato, cara. Y bueno, un día dijimos, pues vamos a hacerlo, y así empezó. Lo primero que hicimos fue un clamato que hicimos ahí en un programa con galletitas y le pusimos ¿cómo se llama? Queso de crema Filadelfia y luego un ostioncito ahumado y empezamos a hacer, y así salió la receta de Alcalá, y después cuando el mundial hacíamos receta de todos los países participantes, y fue una etapa muy bonita, muy linda, situaciones que de verdad agradaron mucho la gente. El No Me Jodas también, que salió ahí en una plática estaba Gerardo, estaba Alberto Bernard Chirinos, y estaba yo, y no sé qué tanta barbarie estaba diciendo Chirinos, y yo dije, y volteo y le digo, Chirinos, no me jodas, qué tanta estupidez estás diciendo, ¿no? Y ¿cómo no? Entonces la gente ya después me pedía, ay, mándale un No Me Jodas a mi suegra que no me deja ver la novela, que porque lo está viendo a ustedes, y no, le digo, mándale un No Me Jodas a usted a su suegra, pues tiene que se me va. Pero fueron momentos muy padres, y esos 8 años que estuve ahí en TVC Deportes fueron espectacularmente hermosos para mí. De acuerdo, Gilberto, ya para terminar, me gustaría hacer una breve dinámica contigo, darte una serie de nombres de algunos excompañeros y árbitros actuales y que nos los describieras en la menor cantidad de palabras posibles, ¿de acuerdo? Sí. Pues empecemos con Marco Antonio Rodríguez. Un gran árbitro, sin duda ninguna. Le faltó un poquito más de orientación. Armando Archundia.
Un gran compañero, sin duda, iniciamos la carrera prácticamente juntos, debutamos el mismo año y bueno, siempre se aprende mucho de los grandes árbitros. Felipe Ramos Rizo. Otro compañero de mi época, ¿no? Estás nombrando a pura gente de alto nivel que ojalá hubiera en estas épocas. También Felipe, le mandamos un abrazo donde esté, buen árbitro, sin duda. Arturo Bricio. Arturo Bricio Carter, que se vino a vivir aquí a Morelos, lo convivo con él de repente, lo saludo, también fue parte importante, ¿no?, de la delegación Morelos en esos años. Edgardo Codesal. Bueno, Edgardo Codesal, que también tuvo mucho que ver en mi aprendizaje durante el inicio de mi carrera. Cuando llegó él, estaba yo de asistente, me dijo, no, tú vas a ser árbitro, me puso de árbitro. Él me dio la primera oportunidad para dirigir un clásico del fútbol mexicano y me puso en la inauguración de la Copa Confederaciones para arbitrar Brasil-Alemania. Nada más. Bonifacio Núñez. Ay, un ícono, hermoso. Fue uno de los grandes críticos que tuve yo al inicio de Bonifacio Núñez, al inicio de mi carrera, porque pues él era, bueno, ya conocen a Bonifacio, era difícil, fuerte, y entonces a mí me decían, tú blandengue, y me decía, le dijo, Bonifacio, yo arbitro así, tú arbitra como tú quieres, y ya después me llamó el presidente de la comisión y dijo, tú arbitras como tú sabes, y dice, a mí no me gusta cómo arbitras, pero digo, no me gusta tu estilo de arbitrar, pero te salen muy bien los partidos, y así sigue, y así le seguí, y Bonifacio, le mando un abrazo donde quiera que esté. Bonifacio, si nos escuchas, repórtate porque se ha perdido mucho tiempo. Fernando Guerrero. Fer Guerrero, ahora un hombre que creo que le han jugado medio mal al chico, debió haber tenido muchas más oportunidades internacionales, aunque bueno, tiene por ahí un tema del bar internacional, y es una gran persona, gran amigo, todavía platico con él de repente. Luis Enrique Santander. Pues uno de los hombres que quedó marcado con el arbitraje, ¿no?, de aquel partido de la final de Chivas Tigres, donde en el último minuto había un claro penal, creo que no había VAR en aquel entonces, y dejó de sancionar un penal, y después ya lo marcó para siempre la carrera, ¿no?, Chivander, y lamentable lo que sucedió con él. César Ramos. César Ramos, bueno, hoy el representante, el ícono del arbitraje mexicano, ha sabido muy bien capitalizar hoy la falta de calidad en el arbitraje mexicano, y bueno, hoy brilla con luz propia y ha sido un gran árbitro sin duda ninguna, y ha aprovechado, ¿no? Que no, hoy te puedo decir, no hay rival que se le acerque en calidad y en cualidades. Por último, Katia Itzel García. Ay, qué linda mi Katia Isel, que está haciendo cosas impresionantes a nivel nacional, a nivel internacional. Una chiquitita que caray, se ha merecido todo lo que ha tenido, se ha merecido a pulso, con entrenamiento, con muchas ganas, con mucha entrega, contra todos los pronósticos. Hoy, 12, 13 de octubre, es la mejor árbitro de México. Hoy. De acuerdo. Gilberto, para terminar, te tocaron N cantidad de clásicos, bien lo mencionas, partidos internacionales, pero también te tocó un partido bastante peculiar, aquel de protagonistas contra los valedores de Iztacalco, según recuerdo. No sé qué recuerdas de ese juego. Obviamente yo sé que era show y demás, pero ¿qué recuerdos te vienen a la memoria de aquel partido? No, pues que no sé de qué te acuerdes tú, yo no me acuerdo de mucho, nomás que eran unos barbajanes que Martinoli o no sé quién le dio un madrazo, no sé si Martinoli o el otro Rosique, no sé quién agarraron a uno y ya nomás, era un show, pero eran difíciles estos valedores, ¿o cómo se llaman? Sí, los valedores de Iztacalco. Los valedores de Iztacalco contra TV Azteca, y la verdad me habló creo que Paco Gabriel, que en ese entonces creo que estaba ahí y fuimos al partido, venía yo llegando de una final, creo que la del Atlante allá en Cancún, y fuimos a dirigir ese partido de allá de los valedores contra TV Azteca. Pues fue una chunga, ¿no? Fue como decimos algo, porque allá en Argentina fue un quilombo, aquí decimos un desmadre. Bueno, Gilberto Alcalá, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos otorgado unos minutos de tu tiempo. La verdad, se nos fue rapidísimo el tiempo y de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, buenas tardes, hasta luego, saludos. Fernando Rodríguez, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Juan, a Iván y por supuesto a Gilberto, que la verdad es un gustazo que se haya tomado el tiempo para poder estar aquí con nosotros. Iván Ruiz, como siempre, un placer que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Juanito Fer, y por supuesto a Gilberto, que sin duda me gustan lo que oigo y me gustan las palabras de pensar que el arbitraje, más allá de el nivel que tenga hoy por hoy, puede tener algún futuro. Y si hay algún futuro con las voces que se tienen dentro de los medios, y si se sigue empujando de que se haya o que se haga un buen arbitraje, que sea de la mano de Gil Alcalá. Así que muchísimas gracias, Gil. A ustedes, muchas gracias por todo. Felicidades y un abrazo. Gracias, abrazo de vuelta, Gilberto. Hasta la próxima. Bye.